Bueno, desde pequeñito, algo que me gustaba hacer a mí era imaginarme situaciones que probablemente nunca iban a suceder. Entonces, una de esas cosas que me gustaba imaginarme era que el planeta Tierra iba a ser descubierto por los alienígenas, ¿sí? Por extraterrestres. Entonces me ponía yo a pensar que iba a venir una nave espacial, iba a aterrizar en Guatemala. Y no iba a aterrizar solo en Guatemala, sino que en mi casa, porque ni modo, era mi historia, ¿para qué iba a hacer que aterrizar en la casa del vecino? Entonces en mi casa. No sé cómo le hacíamos, porque no había Duolingo en ese tiempo, pero ya había aprendido español esta persona y nos pasábamos platicando. Y en esas conversaciones me preguntaba un montón de cosas acerca de los hábitos que teníamos los humanos. Entonces me preguntaban cosas que sonaban muy extrañas y era mi rol como embajador de la raza humana tener que responder esas preguntas. Eran preguntas como, ¿y por qué pasan tanto tiempo moviéndose de lado a lado? ¿Por qué van en esas cajitas con ruedas y pasan tanto tiempo ahí? ¿O por qué se ponen a ver estos cajones como de luz y están todo el día ahí? ¿O por qué en los cajones de luz hay un montón de gente en shorts persiguiendo una pelota y están todos felices? ¿O por qué falla humana tenemos nosotros que nos da hipo? ¿Y cómo se quita el bendito hipo? O sea, cosas así, cosas que a esa edad pues me preocupaban a mí. Y bueno, como fue pasando el tiempo, fui creciendo yo y me fui preocupando menos y menos de pasar tiempo imaginándome estas situaciones. Pero me di cuenta que en la vida real sucede algo similar, ¿sí? Y es que todos los días tenemos decenas de personas que aterrizan en nuestra ciudad y vienen con ese objetivo de descubrir la ciudad. Y si le pregunto a mi abuelita, algunos hasta parecen extraterrestres. Pero la cosa es que vienen a descubrir la ciudad, nuestros hábitos, se preguntan por qué hacen esto, por qué hacen aquello, por qué han esto hecho desde hace tantos años. Entonces, todo eso me apuntó hacia una misma pregunta, desde que me hice estas situaciones imaginarias. Y claro, ahora que ya crecí, pues ya las preguntas son un poquito más sofisticadas. ¿Por qué el desarrollo de la ciudad en el casco urbano se dio de la forma que se hizo? ¿O cómo es que encontramos una forma eficiente para llevar a las personas de punto A a punto B? O, bueno, la del hipo, sí, no sé, todavía no sé cómo se quita el hipo. Pero sí, todo me apuntaba a una cosa, y era la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría mi ciudad si me tocara describírsela a una persona que viene de afuera y que nunca conoce, que nunca ha conocido esta ciudad? Entonces, esta pregunta pues se me quedó siempre ahí en alguna esquinita del cerebro y hizo que yo comenzara a descubrir la ciudad. Y es eso que quiero contarles hoy. Yo descubrí una herramienta a través de la cual yo quiero que ustedes también descubran su ciudad. Y esto puede ser la ciudad en la que viven o cualquier ciudad que ustedes visitan. Entonces, parte de este descubrimiento es también descubrir la personalidad de una ciudad. ¿Y por qué digo personalidad? Yo creo que todas las ciudades, igual que las personas, tienen no solamente sus aspectos físicos, sino que sus aspectos no físicos, intangibles, que hacen que la ciudad sea diferente al resto. Entonces le voy a dar un ejemplo. Si nos imaginamos París, ¿sí? Imaginemos París, está ahí la gran torre reformadora, la gran Torre Eiffel, ¿sí? Y tienen sus museos, cafecitos en las esquinas. Tienen muchas cosas físicas que cuando lo trasladamos a la personalidad que nosotros entendemos de esa ciudad, es bueno, una ciudad con mucha cultura, muchas artes y también un poquito romántica. Y si nos vamos a pensar en otra ciudad, en Río de Janeiro, por ejemplo, vemos las montañas con la playa, Pan de Azúcar, el Cristo Redentor. Y decimos, bueno, es un lugar de inspiración, mucha música, mucha fiesta, pero también vemos esas diferencias socioeconómicas. Entonces, eso es lo que me quería preguntar yo. Bueno, si le tocara a alguien venir aquí, ¿cuál sería su primera impresión de la ciudad? Entonces, lo que yo me puse a pensar, bueno, primero que todo tengo que aclarar, yo tuve, como ya dijeron, mucha fortuna de visitar otras ciudades, y cuando yo visitaba otras ciudades y regresaba, tenía la dicha de aterrizar como si fuera una nave extraterrestre o una nave de extranjeros. Y decía yo, bueno, puede ser cualquiera de estas dos, esta de aquí a la izquierda o esta de la derecha. Y las dos son la ciudad de Guatemala. Estas dos son vistas desde arriba, pero son vistas desde lejos. Entonces, para de verdad descubrir la ciudad, uno tiene que acercarse un poquito más. Y hay algo que sucede aquí en la ciudad de Guatemala que es bastante particular, y es que las personas aterrizan aquí en la ciudad de Guatemala, pero oportunidad que tienen, oportunidad que se van a la Antigua, oportunidad que se van a Panajachel. O sea, ¿cómo es eso que dos de los puntos que más visita la gente aquí cuando aterriza en el aeropuerto son ciudades más viejas?
En lugar de ir a la antigua, en lugar de ir a Guatemala, perdón, se van a la antigua Guatemala. Dicen, puchica, ¿por qué? O se van a ciudades donde ya ni hay gente. Entonces, digo, ¿cómo es que esto pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cómo es que van a preguntarle hábitos a gente de Tikal? Va. Entonces, lo que me dio a entender es que esta es una ciudad medio aeropuerto, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, si yo fuera un visitante, ¿cómo sería mi experiencia? Entonces, me referí a mi experiencia en los zapatos de otras personas cuando yo fui a estas otras ciudades. Yo llegaba ahí con mi mochila, todo perdido, a veces con un poquito comprado, a veces con miedo, a veces feliz, pero me tocaba explorar la ciudad, a veces sin saber el idioma, o sin saber el mapa, o sin saber las direcciones, y más importante era sin carro. Me tocaba explorar una ciudad sin carro. Entonces, esto hizo que yo tuviera que tomar otro tipo de transportes. Yo tenía que tomar el transporte público, ya sea en bus, o en teleférico, o en metro, ¿sí? Y yo me di cuenta que lo más importante de estas ciudades era que son ciudades que son amigables a las personas. Es decir, son hechas y construidas para la gente, no son hechas para los carros. Entonces, le agarré un montón de valor a los sistemas de transporte público que hacen que un visitante llegue y se sienta cómodo poder moverse. No importa cuántos eventos culturales tenga uno en una ciudad, si uno no puede moverse para llegar a ese punto o regresar a su casa, no va a ir. ¿Sí? Entonces, les tengo que contar un poquito más acerca mío para que entiendan esto. Para mí esto era un cambio revolucionario porque yo crecí en la gloriosa ciudad satélite de San Cristóbal y ahí la gente va solamente a dormir. O sea, yo en la mañana me despertaba, a las 6 ya estaba esperando ya el bus, me tenía que ir al colegio, después de regreso del colegio, me regreso a mi casa y a meterme a ver esas cajitas de luz. Para mí, la ciudad yo la recorría dentro de una cajita y desde vidrios, desde dentro de vidrios de un vehículo. Lo que yo me di cuenta es eso, que la ciudad, si está hecha para la gente, es una ciudad más amigable. Estos viajes, lo que hicieron darme cuenta también, es que siempre hay buenas noticias, que viene del sur, de América del Sur, digamos, en Curitiba, y después se exportó, y Colombia la hizo súper famoso, Bogotá específicamente, y después se trajo aquí, ahora tenemos el Transmetro, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es esto, tiene un techito verde, ya las paradas allá en Bogotá, ya tienen un montón de techos que aprovechan esa exposición que tienen, y a veces hay paneles solares también para generar energía. Y finalmente, infraestructura para las bicicletas. Y esto es para que uno llegue y pueda estacionar su bicicleta con seguridad, pero también para avisar a las personas. En primavera, en esta área hay un cruce de patos. Entonces que tengan cuidado. Cosas simples, pero cosas que importan. Yo les quiero contar un poquito también acerca de otras experiencias que tuve, que todas apuntaban a que la mejor forma de transporte, sí, ya me fui en bus, me fui en camello, me fui en kayak, me fui en un montón de formas de transporte, pero la mejor está al alcance de casi todos, y casi todos podemos usarla. Y son estas dos cosas que tenemos aquí, son los pies, ¿sí? Uno de peatón puede recorrer una ciudad y descubrir cosas que uno no vería en un carro, o en un bus, o en un teleférico, ¿sí? Entonces es importante, y ese es el mensaje y la herramienta que yo les quiero dar a ustedes, que caminen, ¿sí? Que descubran la ciudad poco a poco, literalmente paso a paso. Pero también hay que aclarar, esto no es caminar así al paso de nuestro atleta olímpico Eric Barrondo, ¿sí? Ese es el propósito, es ganar una medalla. Pero el propósito de aquí es conocer la ciudad. Entonces uno tiene que ir percibiendo lo más que pueda de la ciudad y apreciando los cambios que hay en la ciudad y que se dan poco a poco para mejorarla. Yo les quiero contar una experiencia que tuve hace año y medio. Yo tuve la oportunidad de visitar con un grupo de estudiantes una escuela para personas no videntes o parcialmente videntes, es decir, personas ciegas o parcialmente ciegas. Esta experiencia me hizo salir de esa visión encajonada que yo tenía, y me dio mucha perspectiva. Y es algo curioso, porque la perspectiva es algo que una persona que nace ciega no puede entender. ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona que nace ciega experimenta el mundo de otra forma. Y si ustedes ven esta foto de aquí, nosotros los llevamos a parques y a museos y fuimos sus ojos, y a cambio ellos nos enseñaron cómo era que una ciudad o un lugar o una escuela podía ser más inclusiva en la forma en la que se construía. Entonces, en esta experiencia que estamos viendo aquí,
estábamos midiendo el tronco de un árbol. Para ellos, cuando uno se aleja del árbol, el tronco tiene el mismo tamaño, no se hace pequeño, no tiene ese fondo, esa perspectiva que nosotros imaginamos porque tenemos la vista. Y el hecho de que ellos me han ayudado a mí a tener perspectiva fue fantástico. Hizo que yo saliera de esa visión que yo tenía cerrada y que me diera cuenta que los detalles pequeños, cuando yo me alejaba, de todos modos eran detalles importantes de cómo se construye una ciudad para que sea inclusiva. Por cierto, esta persona que está aquí no es ciega, ella sí ve, solo que cerró los ojos en la foto, solo para que sepan, para que no se preocupen, pues. Nadie se lastimó haciendo esas fotografías. Yo lo que quiero es que vean la infraestructura que tiene aquí el metro de Sao Paulo, en Brasil. Si ustedes ven estos puntitos de acá, ¿sí? Para una amiga mía, esos son lugares para masajearse los pies, pero en realidad, esos son puntitos que le dan información a las personas no videntes. Ellos saben que cuando hay puntitos, si una textura que se siente cuando uno camina sobre ella, pues que tienen que parar, porque hay un cambio de superficie o un cambio de dirección. Y esto para ellos es la diferencia entre vida o muerte. Sí, o podría ser. Si vemos también aquí en la esquina, vemos unas franjas azules y que son líneas. Esa les dice caminen seguro por estas franjas. A nosotros los videntes nos quitan y nos pone, o tal vez sí nos ayuda a masajear los pies. Pero ayuda muchísimo y manda un mensaje muy importante. Este es un mensaje que la ciudad le está diciendo, vengan, estamos preparados para que ustedes, personas que no pueden ver, experimenten la ciudad. Así de simple. Y la ausencia de estas cosas, la ausencia de estas texturas está diciendo, no, cada quien por su cuenta, mejor quédese en su casa, está más seguro. Entonces, detalles así, aunque nos alejemos, de todos modos dice un mensaje muy importante. Imagínense, si no tenemos estos puntitos, imagínense qué pasa cuando no tenemos ni siquiera un espacio para que las personas caminen. ¿Qué le está diciendo la ciudad a estos peatones? Otros ejemplos que vemos también, esto se puede expandir más allá de personas videntes o no videntes, ¿sí? Podemos ver que la infraestructura de una ciudad, en términos de la bicicleta, también va a cambiar los hábitos de las personas que viven en esa ciudad. Vemos aquí ejemplos de Quito, ejemplos de Copenhague, de Brasil, esto es Porto Alegre, y ahora, que también tenemos aquí en la ciudad capital, tenemos ciclovías. Y estas ciclovías permiten que haya más personas que no se animaban antes, ahora que sí se animan a ir en bicicleta porque van de forma segura. Otro ejemplo que me gusta bastante es el ejemplo de la infraestructura para la basura. Nosotros todos los domingos vemos en Pasos y Pedales que ponen estos basureros, ¿sí? En Curitiba estos ya están fijos y son basureros que tienen dos opciones, para reciclables y para desechables. El simple hecho de que tenga esas dos opciones ahí, cuando uno llega a tirar la basura, le presenta a uno esa pregunta: ¿en cuál va esto que tengo aquí en la mano? ¿Dónde la tiro? Y eso crea en los espacios públicos una cultura de reciclaje. Entonces son detalles, pero detalles muy importantes que mandan un mensaje acerca de la ciudad y cómo es que la ciudad piensa a futuro. Pero esto no es suficiente, solo ir viendo, qué bonito, y caminando así. También hay que conversar estas situaciones, usar todas las redes sociales que nosotros tengamos para compartir nuestras experiencias en la ciudad. Entonces lo que uno ve, lo que uno experimenta, es importante que después de haberla caminado, vayan a sus casas, o vayamos todos a nuestras casas con nuestros círculos y pensemos, ¿qué me gusta de la ciudad? ¿Qué me gustaría de la ciudad? Porque le hace falta. Y es importante que lo hagamos de forma consciente. Entonces yo sé que siempre que digo esta cantaleta, porque la digo muchas veces, hay un montón de gente que me dice, no, pero es que no, ¿por qué ahora? O sea, ahorita. Y hay dos versiones de esta. Una es la personal, que está diciendo, no, yo ya tengo mis añitos, ya estar caminando, ya no, ya. Mis hijos, ellos son aventureros, decirle a ellos. Y la otra es la forma colectiva de hacerse esta pregunta, que es decir, no, hombre, la ciudad de Guatemala ya lleva años así construida, ahorita ¿qué le vas a quitar un carril a los carros? No, ¿por qué? Ahorita ya no. Entonces me gustaría responder estas dos preguntas y ya después les doy el mensaje final. Y es que, de forma personal, me gusta mucho hacer referencia a Alfredo Nobel. Alfredo Nobel fue una persona sueca que se hizo famoso más que todo por los premios Nobel. Ahora lo reconocemos por los premios Nobel. Pero él hizo mucha de su fortuna, la gran mayoría de su fortuna, vendiendo armas. De hecho, antes de que le existieran los premios, él era una persona que vendía armas y tenía muchos patentes. De hecho, él inventó la dinamita. A los 55 años se murió el hermano de Alfredo Nobel, pero un periódico francés pensó que se había muerto él. Entonces sacó una nota en el periódico diciendo que se había muerto el mercader de la muerte.
puchica. Bueno, me imagino yo que así dijo él, va, puchica. ¿Cómo así? El mundo me conoce así. No, yo así no quiero. Entonces cambió y toda la fortuna que él hizo, él la dejó como legado para descubrimientos científicos y ahora mire la reputación que tiene. Entonces nunca es tarde, y esto fue, ¿qué? 6 años antes de su muerte. Entonces nunca es tarde para cambiar esos hábitos y para ayudar a construir un mejor legado. Y del otro lado, la pregunta colectiva, ¿sí? ¿Por qué es que no estamos todavía tarde? Yo les voy a decir honestamente, y perdón, espero que no se molesten con esto, pero la ciudad está hecha para sobrevivirlos a todos. A todos ustedes, la ciudad está hecha para que viva más años que todos nosotros. La ciudad ahorita de Guatemala tiene aproximadamente 240 años. Sí, eso es un montón de años en vida humana, pero en vida de ciudades todavía es requete jovencita. Tenemos ciudades que pasan los 5.000 años. Atenas, por ejemplo, tiene 3.400 años y todavía le están haciendo renovaciones y vieron en las Olimpiadas, están todavía haciendo cambios. Entonces, la ciudad, para poner en perspectiva, si la comparáramos con Atenas, que Atenas tendría 100 años, y Roma, digamos que tendría 81 años, la ciudad de Guatemala, ¿sabe cuántos años tendría? 7 años. Un bebé. Entonces, todavía estamos a tiempo para hacer estos cambios. Y por eso los quiero invitar a ustedes, este es mi mensaje final, a que caminen la ciudad, a que la descubran poco a poco. ¿Sí? Que salgan a las calles en la oportunidad que tienen. Y no es que de ahora en adelante solo se muevan a pie. No, eso es muy difícil. Yo creo que es muy difícil para mí convencerlos de que ahora hagan todo eso. Pero creo que puedo convencer a que todos ustedes, una vez a la semana, por lo menos intenten salir y ver la calle con cuidado. Si hay chicles en el piso, si la banqueta no está bien hecha, si hay o no esos puntitos en la ciudad. ¿Sí? Cosas para que reflexionemos y construyamos la ciudad que queremos ver en el futuro, para que ese futuro posible que tenemos aquí en la plática de TED, pues que se haga una realidad. Entonces, los invito a que hagan eso porque creo que todos, si caminamos la ciudad y conversamos lo que vemos en la ciudad, vamos a poder construir la ciudad que todos queremos, paso a paso. Muchas gracias.